deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías. Sigue, que nada te detenga, Honduras te necesita, vamos, deja tu huella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita. Catrachos, juntos lo lograremos, juntos avanzaremos por nuestra Honduras bella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Hola amigos, sean todos bienvenidos a una edición más de su programa Deja tu huella. Es una bendición para mí contar con su amable atención en esta noche en la que estaremos hablando de un tema que nos compete a todos los seres humanos. Y este tema es, ¿estamos a tiempo de ser creativos aún en medio de la crisis, en medio de la tribulación, en medio de la prueba? ¿Quién en este momento puede decir no ha tenido una crisis, ya sea esta financiera, emocional, familiar? Hay todo tipo de crisis, pero es importante que analicemos por qué entramos a las crisis. Y antes de hablar de este tema y de presentarles a un invitado muy especial que estará con nosotros toda esta noche, esta es una edición especial de Estamos a Tiempo, que la vamos a estar dedicando para que usted pueda escuchar, estimado amigo televidente, qué puede hacer usted para no caer, antes de caer a esa crisis y aún estando en la crisis. Y primero quiero también agradecer a todos los amigos que nos están retroalimentando a través del correo electrónico del Facebook. Nos están diciendo que nos están viendo en Santa Bárbara, en Ocotepeque, en Tegucigalpa y en varios puntos del país, pero también a través del YouTube. Queremos saludar a los amigos que nos están viendo en Estados Unidos, especialmente en Miami. Hemos tenido mucha retroalimentación y, oiga bien, hasta Europa, desde Suiza, la comunidad hondureña ya nos ha reportado que nos están siguiendo a través del YouTube y eso es bien importante, es una gran responsabilidad, yo siempre lo he dicho, los medios de comunicación son, además de informar o de entretener, deben orientar, deben educar, deben, ¿verdad?, enseñar a la población tantos temas importantes. Y en esta noche me acompaña para hablar de este tema especial un conferencista internacional, un hombre muy reconocido, muy respetado, y me refiero al doctor Arturo López Malumbres, quien lidera la empresa Desafío y Arturo López Malumbres y Asociados. Gracias, doctor Malumbres, por acompañarnos en este programa Deja tu huella. Es un placer, licenciada, estar con usted esta tarde. Muchas gracias. Claro que sí, para nosotros también, esta noche, así es. Queremos hablar, don Arturo, usted, pues yo sé que ahorita nos están viendo y mucha gente quizá ha tenido la oportunidad de estar con usted en algún seminario, ¿verdad?, en alguna capacitación, porque don Arturo anda por todo el país y por todo el mundo. Pero en esta noche especial vamos a hablar con don Arturo en qué momento, doctor, entra el ser humano a una crisis. ¿En qué momento nosotros mismos, porque las crisis generalmente es el ser humano mismo que entra a ellas? En primer lugar, tal vez vale la pena hacer algunas aclaraciones que creo que es conveniente lo sepa nuestra gente. Hoy se habla de crisis en términos generales y suelen decirnos que el mundo está en crisis, que la situación es general, que el mundo está de cabeza, que el mundo está mal, y no es cierto. No es cierto. Si la crisis fuera general, pues Cristo ya hubiera venido. Entonces, no. Hay países hoy por hoy en los que no están en crisis. Y si tienen sus instancias ahí son en porcentajes tan bajos que no inciden en su vida diaria. Y podríamos mencionar países, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Singapur,
y algunos otros por ahí, que la lista pues, es una bonita lista, de países que los que tenemos la oportunidad de viajar por una instancia o por otra, al conocerlos decimos, Dios mío, pero es como que estuvieran viviendo en el paraíso, en otro, o sea, Sí. no viven las crisis o las instancias que nosotros estamos viviendo. Entonces, es bueno entender por qué, pues. Claro. ¿Por qué esos países no han llegado a las instancias que han llegado nosotros, que hemos llegado nosotros? ¿Por qué no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo? Entonces, es un punto importante a aclarar. Y al investigar, leer y uno comparar, pues uno ve que es sencillo. Han hecho las cosas bien, han hecho las cosas como hay que hacerlas. Claro. Y entonces, en la medida que el ser humano entiende que para cada acción humana hay un principio establecido. O sea, la misma ciencia ha probado que los animales, por ejemplo, fueron creados para guiarse por instinto. Es el instinto el que los mueve y los detiene al peligro, al fuego, por instinto comen y entonces por instinto los animales, siguiéndolo, no caen en las crisis que caemos los seres humanos. Y los seres humanos fuimos creados para guiarnos por principios. Esas instancias, esas normas de vida o conceptos que deberían ser adoptados para llevar en el orden nuestra vida matrimonial, nuestras finanzas, nuestra paternidad, la gobernabilidad para los que tienen posiciones de mando en nuestras naciones. Entonces, si las cosas se hicieran bien, claro que habrían problemas y conflictos, pero serían tan mínimos como en esas otras culturas que la calidad de vida nuestra no incidiría. Entonces el problema está en eso, en que hemos hecho mal las cosas, de hecho las estamos haciendo mal y ahí están los resultados. Entonces cuando hay desorden hay caos, hay crisis, ¿ya? El desorden trae caos y caos es sinónimo de crisis, pues, y entonces ese es todo. Entonces tenemos que ver en qué hemos fallado o en qué estamos fallando. Ahora, yo no voy a esperar que a nivel general empiecen a resolver lo que quizá yo puedo resolver, ¿ya? Lo que yo debo resolver, porque los cambios en nuestras sociedades no se dan de lo macro a lo micro, la historia lo ha registrado, todo cambio va de lo micro a lo macro, o sea, todo cambio empieza en lo interior también para que se manifieste en lo exterior. Entonces, mientras no entendamos que somos parte del problema, pudiendo ser parte de la solución, pues seguiremos envueltos en estas instancias. Entonces, no podemos cerrar los ojos a una realidad que estamos viviendo tiempos convulsionados en sociedades como la nuestra, como ya dije, en otras no. Sí. Por eso, cuando leen las noticias o visitan personas de estas otros contextos sociales, dicen, pero ¿cómo puede vivir esta gente así? O sea, nos ven como bestias, como animales. Dice, ¿cómo puede ser? O sea, no lo conciben. Y ese es el problema. Qué pena, don Arturo, lo que usted menciona en su introducción realmente me impresiona, o sea, y es real. Hay países como los que usted mencionaba, Dinamarca, Suiza, son países ejemplos en economía, en la vida social y política. Y uno dice, pero caramba, ¿qué está pasando en nuestros países latinoamericanos? Y el nuestro pues también. Estamos viendo una crisis en varias áreas. El problema grave es cuando no solo es una crisis en una área, sino que estamos en crisis económica, en crisis muchas veces, ¿verdad?, social, política, social, en todas las económica, áreas. familiar. Pero ¿cómo hacer para salir? Porque yo creo que como hondureña y como hondureños que todos estamos pendientes de este país que amamos, queremos hacer algo y lo tenemos que empezar a hacer cada quien en su casa, en su trabajo, en su colonia, para poder, ¿verdad?, tenemos llegar. que entender qué nos ha traído hasta acá y entonces tengo que ir a la causa. Así es. Mientras no entienda que esto ha tenido una razón de ser, una causa, pues el efecto va a seguir. Entonces tenemos que ir por ejemplo, fíjese, Finlandia. Finlandia, cualquiera se mete al internet y pone, por ejemplo, ¿cuál es la mejor educación del mundo? Y le va a salir la finlandesa. Los finlandeses tienen la mejor educación del mundo. Sí. Cuando uno se adentra a investigar qué hacen los finlandeses, por ejemplo, usted va a Finlandia y en las escuelas no hay muros de nada, están al aire libre, están los niños desde que entran, se quitan los zapatos y andan descalzos, o sea, con calcetas y todo, es otro mundo. Pero algo curioso, la educación en Finlandia empieza a los 7 años de edad. Allá no hay kinder y jardincitos y nada de eso, empieza a los 7 años.
¿Por qué? Porque la misma legislación finlandesa apunta que es responsabilidad de los padres. Así es. Ya. En el 51, 52% la formación de esos muchachos antes de llegar a la escuela. O sea, cuando esos niños llegan a la escuela, llegan con una formación en esa institución llamada familia, que es donde se han iniciado todas las crisis alrededor del mundo. Y entonces, mientras no vayamos a la causa, ¿ya? Yo estaba el otro día en un programa y decía, mire, es que tenemos tanta maldad ahora y los hombres malos y que los malos por aquí los perecen. ¿Por qué le apuntamos tanto a los malos? Tenemos que entender, por ejemplo, esa crisis que tenemos ahora de violencia y todo eso. Hasta aquí no se ha probado científicamente que un delincuente, por ejemplo, haya nacido siendo delincuente, que salió del vientre de la madre y venía con una pistola en la mano o asaltando a la enfermera que lo estaba recibiendo, que un muchacho de los que desgraciadamente está envuelto en una pandilla haya salido del vientre de la madre con tatuajes. No, es el resultado. Es el producto del mal trabajo que se ha hecho en esa instancia llamada familia. Entonces, la crisis que tenemos ahora es porque aquí nos hicimos o no seguimos haciendo las cosas como hay que hacerlas. ¿Por qué tenemos crisis financieras? Ahorre, no malgaste su dinero. Es fácil ser pobre, lempira gastado, ganado, lempira gastado. Compramos cosas con dinero que no tenemos, cosas que no necesitamos para satisfacer a personas que no le interesamos. Entonces, ¿qué me va a venir en mis finanzas? Una crisis financiera. Entonces, crisis familiares, crisis financieras. ¿Por qué hay crisis en los matrimonios? Sencillamente porque en el momento que contrajimos ese compromiso, posiblemente uno de los dos o los dos no entendieron el nivel de compromiso que estaban adquiriendo. Empezaron a romper principios, empezaron a romper sus compromisos, empezaron a dejar de hacer las cosas como había que hacerlas. ¿Y qué viene como resultado? Una crisis. ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces, cuando Einstein y estos hombres decían que es en la crisis donde se despierta es porque, y es cierto, la creatividad, es cierto, los seres humanos, dice que hay 3 formas de aprender en la vida: leyendo buenos libros, que desgraciadamente los latinos no lo hacemos, y en esa lista de buenos libros tendrá que encabezarla la Biblia, ya, definitivamente. Número 2, aprendemos de las experiencias de otros. Y número 3, de nuestras propias experiencias. Y desgraciadamente la mayoría de latinos nos vamos por la tercera, hasta que ya estamos llevando palo, hasta que ya estamos diciendo que es bueno, porque tal vez así aprende. Tal vez, ¿por qué llegar a estas instancias para que se me despierte la creatividad, la responsabilidad, el ingenio, la disciplina? Si pude haberme ido por la otra ruta y nunca llegar a lo que llegué. Y esos son problemas en nuestra cultura que tenemos que trabajar, que quizás es un proceso lento, pero efectivo. Porque una persona que entienda y diga, es cierto, ¿qué me trajo aquí? Y analice, oiga, en ese ¿qué me trajo aquí? Va a despertar al cambio, va a despertar a la innovación, a la creatividad. Por eso Einstein no estaba equivocado. Ahora, no es necesario que eso se despierte en la mala, pues si pudo haberlo hecho en la buena y me pudo haber ido mejor. Y eso es lo que queremos hablar en el transcurso de este programa, don Arturo, que es una plática, ¿verdad? Es una entrevista más para poder compartir con la gente que nos está viendo de esos conocimientos que Dios le ha dado a usted, pero que usted también ha leído y que ha vivido, porque usted también ha tenido su propia historia, su propia vida, y hoy por hoy usted comparte, ¿verdad?, de esas experiencias vividas. Usted hablaba, don Arturo, ahorita del inicio de la crisis. Nosotros mismos, los seres humanos, y qué pena, ¿verdad?, que tenemos el raciocinio, ¿verdad?, los humanos. Los animales, en cambio, no lo tienen, ellos tienen el instinto, y por ese instinto ellos actúan y se guían y se orientan, y cuando ven el peligro se alejan. Pero yo digo, ¿y por qué los seres humanos que tenemos el raciocinio, que pensamos, que analizamos, que tenemos la capacidad que Dios nos dijo clarito en la Biblia, ¿verdad? Nos dejó para señorear y que pudiéramos, pero nos hemos hecho un solo nudo en algunos países, por supuesto no todos. ¿Cómo salir de ese nudo en el que están muchos países? Y yo hablo por Honduras, porque esta es la nación donde vivo, donde quiero llegar ancianita, don Arturo, donde quiero que crezcan, ¿verdad?, mis hijos, mis nietos, pero donde, como dice usted, hay un caos, ¿verdad? Hay violencia, y en otros países también las hay. Pero ¿cómo salir de ese nudo? Solo quiero
comentarles a los amables televidentes que hace unos años tuvimos la oportunidad de ver a don Arturo en una exposición, en una conferencia a nivel empresarial, y el tema era cómo ser creativos en medio de la crisis. Y alguien, ¿verdad?, decía, y usted en esa conferencia hablaba de la marea alta y la marea baja. Nunca se me olvida eso. Y quizá nos pueda compartir un poquito de esa parte, don Arturo. Decía Einstein que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Oportunidad. ¿De dónde viene la palabra oportunidad? Qué interesante. En la época de los puertos antiguos, ¿no? Ahora estamos en la época de los grandes puertos. Sí. Ahora un barco viene, llega a la orilla y baja carros, sube carros, se están anclados ahí una semana, cargando, descargando, pero antes no. Antes no era eso. Los barcos no podían llegar hasta la orilla. Dependían, y si lo hacían, dependían de una instancia natural, que es la marea. Entonces, por eso en los barcos, esto solo se ve en las películas ahora, siempre llevaba a alguien en un mástil ahí alto, iba alguien que iba, ese era su trabajo, y porque si el barco, si había tierra y no era avisado, entonces la profundidad no era la correcta, el barco encallaba. Entonces por eso la historia, tierra a la vista, Rodrigo de Triana, por ejemplo, claro, en una de las embarcaciones que venía con Cristóbal Colón, y eso era entonces ellos tenían que detenerse y esperar que la marea entonces subiera, entonces podían ir y regresar a donde había profundidad. Ahora no. Ahora dragan, sacan tierra, piedras, hacen profundidad y los barcos pueden estar ahí tranquilos. Ahora, entonces, a esa instancia de un barco que ha salido de un puerto a llegar a otro, pero que en un momento en que ya depende de esa otra instancia natural llamada marea, a ese fenómeno se le llamaba, en un término latín, oporter. O sea, y la palabra oportunidad viene de ese término, de alguien que ya ha hecho su parte, que ya ha atravesado lo que le corresponde, pero hay un momento en que no depende de él, depende de la marea, ¿ya? De esa marea que entonces como que lo estuviera esperando para llevarlo a puerto seguro. Ese es el oporter, ¿ya? Entonces, en tiempos de crisis o en tiempos de no crisis, ¿dónde va a estar el secreto? Creer que si yo hago las cosas como tengo que hacerlas, que si yo trabajo como tengo que trabajar, algo va a pasar. Cuando la instancia se ponga fuerte, la tormenta y lo que sea, y yo no pueda creer que esa instancia natural me va a llevar y me va a sacar, porque yo hice mi parte. Martin Luther King lo dijo de una manera muy sencilla, pero a la vez profunda. Mi obligación es hacer lo que es debido, el resto se lo dejo a Dios. Ahora, si yo no hago, si yo no he hecho nada, si yo estoy enredado y estoy revuelto igual que todos, entonces, ¿cómo? ¿Cómo voy a llegar a puerto seguro? No, si no he avanzado al encuentro con esas oportunidades, con ese oporter, con esa marea, que en la vida natural ahí está. Yo creo firmemente, y quiero seguirlo creyendo así, que allá adelante está así las oportunidades, esperando por todos aquellos seres humanos, por aquellas naciones, aquellos individuos, aquellas instancias que van avanzando, haciendo bien las cosas, haciendo su parte, en medio de las tormentas, en medio de todo, y logramos llegar a ese encuentro. Dicen los expertos que cuando la preparación y la oportunidad se juntan, surge lo que conocemos como éxito. Así de sencillo. Entonces, pero anclado ya en el puerto y quejándome y dando vueltas y solo viendo lo que está pasando o hundido en el remolino, pues ¿cómo voy a salir? Difícilmente, realmente. Entonces volvemos a lo mismo, el secreto está en hacer las cosas como hay que hacerlas. Desde el principio. Claro, por eso hay que leer, por eso hay que informarse, por eso hay que investigar, por eso hay que preguntar, prepararse. ¿Qué están haciendo aquellos que salieron de ahí? ¿Qué hicieron? Porque en medio de todas las instancias que vive cualquier nación, siempre han habido hombres y mujeres que en medio de todo aquello están viviendo tranquilos. Así es. O sea, eso no los está afectando. Eso es lo que yo tengo que ver. ¿Qué hicieron para que eso no los afectara? Porque yo lo voy a hacer también, pues. Y si dejé de hacerlo, pues a tomar acción si todavía es tiempo, ¿ya? Y tener esa línea de pensamiento y de acción, que es la única que nos va a ayudar, si estamos metidos en la vorágine esta, a salir de ella, pues, y si no, a seguir firmes, avanzando en medio de todo, mientras se termina. Si se termina,
qué bueno, Así gracias es, a Dios. mientras se toca a fondo, porque a veces parece que ya se está tocando fondo, don Arturo, lamentablemente. Es bien duro decirlo, pero uno dice, se está tocando fondo en la parte de seguridad, por ejemplo. Cuando uno mira los cuadros o mira ¿verdad? Los noticieros, uno se preocupa, vivimos aquí en esta nación y aunque quizá, como dice usted, no hemos entrado en esa crisis, todo el mundo va en la crisis, pero quizá hay muchos que gracias a Dios estamos confiando, creyendo y haciendo las cosas bien dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y eso nos mantiene firmes, pero al final siempre he creído que como somos parte de una colectividad, vivimos en comunidad, ¿verdad? Queremos ayudar a los demás que están en esa crisis, pero a veces es tan difícil, parece que no se dejan ayudar. Sí. ¿Qué sucederá? Que la gente no se deja ayudar cuando sabe que está en una crisis, en un caos, que no es vivible esa situación, pero parece que se empecinaran en vivir en ese ambiente y no querer salir a flote, porque si se toca a fondo, vamos a tener que salir a flote como sea. Y a lo mejor lamentablemente eso sucede o va a suceder si sigue la situación en crisis. Yo creo que si perdemos la esperanza, lo perdimos todo. Yo creo que podemos llegar a vivir tiempos mejores. Yo creo en el cambio de los seres humanos, sin lugar a dudas, que todas las personas pueden nacer de nuevo. Claro. Lo dijo Jesucristo y si Él lo dijo, yo quiero seguirlo creyendo. Platón dijo, el ser humano es defectuoso pero perfectible, y eso también denota esperanza. El doctor William James, considerado el gurú de la psicología moderna, dijo que el ser humano puede cambiar el curso de su vida si él así lo determina. Y esto está en medio de crisis y de lo que sea. Uno puede decir, yo me levanto, algo va a pasar, algo. Entonces, los que lo hemos entendido, no podemos dejar de seguir, porque con uno, con otro, y quizás es lento, uno quisiera que fuera de una sola vez. De una, pero desgraciadamente no va a ser así en la cultura nuestra porque hay muchas cosas que hacer, pero con una persona, ya es uno. Dice uno de los libros que dirigen la vida de los judíos, dice, el que salva un alma es como que si estuviera salvando al mundo, y yo quiero tomar eso como filosofía. Sí. Claro, quisiera que un estadio completo se salvara de una sola vez. Claro, pero con uno es suficiente. Y quizá uno quisiera, como ya dije, hacerlo, que todo el mundo fuera. Que un estadio completo. Exactamente, pero no se puede. Entonces, no podemos dejar de hacer el trabajo que de una u otra manera Dios nos ha puesto a hacer, y para compartir que hay esperanza, pues, claro. y poder hacer la parte que nos corresponde. Y es precisamente por eso, don Arturo, que estamos hablando de este tema, porque hay mucha gente que cree que ya no hay esperanza, que cree que ya se acabó el mundo y que ya tocó fondo y no hay manera de salir a flote. Y por eso le invité, porque sé que usted es muy usado a través de seminarios, capacitaciones, y ahora pues qué mejor que lo está haciendo directamente con nuestros televidentes de este programa Deja tu Huella. Sé que usted va a dejar huella en mucha gente que lo esté escuchando en este momento, y como lo dice usted muy bien ahorita, don Arturo, con uno que cambie, con uno que usted hable, con uno que usted anime, con uno que usted le dé esperanza, le hable de la palabra y le diga Dios es real. Dios no es un Dios histórico, no está en la Biblia ahí escrito en un libro amarillo, no, Dios es real, tan real como que estamos respirando, porque si no solo pensemos, ¿verdad? Como nacimos, realmente solo un ser supremo, como fue y como es Dios, creativo, nos hizo de tantos tamaños, colores, con personalidades tan diferentes, que eso es lo bonito para que podamos trabajar en equipo. Honduras tiene talentos, hombres, mujeres, jóvenes, niños talentosos. Yo creo que los hondureños podemos salir adelante, podemos ayudarnos unos a otros, desde la comunidad donde usted vive, el barrio o la colonia. Acérquese con sus vecinos, sepa cómo se llaman, en cualquier momento hagan una actividad cada cierto tiempo para que haya comunicación, eso es importante, don Arturo. Tal vez para cerrar esta primera pausa, esta primera parte del programa, nos puede ampliar un poquito de esta parte que usted nos decía, de que con uno que se pueda cambiar. Y es que los cambios se dan, mire, no es como muchos quisiéramos o nos han hecho creer. En mi país, Guatemala, que es mi país de origen, hay un pueblo completo, un pueblo, 30 o 40, no sé cuántos miles de habitantes, no te recuerdo el dato exacto, hundidos en la pobreza, la miseria, la delincuencia, la suciedad, la basura, pero era un pueblo y se llama Almolonga.
y se propusieron cambiar. Dijeron, entendieron que estaban haciendo mal todo, todos. Entonces tomaron conciencia todos, autoridades, padres de familia, maestros, jóvenes, todos. Y se unieron y dijeron, vamos a empezar a hacer bien las cosas. Y empezaron. 36 bares había en Almolonga, wow. 36 bares y cantinas, ahora hay solo 3. Ah, no, perdón, no hay, ya excelente. No hay. Lo que hay 3, habían 3 cárceles, 3 instancias que funcionaban como prisiones, ya no hay. Y la última que cerraron, la convirtieron en un salón comunal. Y entonces empezaron a trabajar la tierra como había que trabajarla, y entonces la producción y todo, los agricultores de Almolonga lograban sacar 4 camiones al mes. Ahora sacan 40 a la semana. O sea, han llegado organizaciones, investigadores de todo el mundo a ver qué pasó. ¿Qué pasó en Almolonga? Uno le llaman la Israel de América, otro le llaman el jardín, el mercado de América. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Sencillo, se propusieron cambiar todo aquello que era necesario cambiar. Excelente. Y la crisis, claro, no fue de un día para otro, fue un proceso, pero ahí están, es un ejemplo. Continuamos, don Arturo, y continuamos, estimados amigos, no nos cambie, que en unos instantes seguimos con don Arturo López Malumbres con este tema tan importante, cómo salir de la crisis y cómo ser creativos en medio de la crisis. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Tú haces, ellos hacen, ellos ríen, todos ríen. Tú comes, él come, ellos comen, él vuelve a comer. Tu hogar funciona. Mabe, cuando tu hogar funciona, todo funciona. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100,000 empleos directos y 500,000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. Clínica Médica y Odontológica Shalom, un trato humano y sensible a su dolor. Le atiende en las áreas de medicina general con los siguientes servicios: consulta médica para niños y adultos, prueba y control de embarazo, control de niño sano, cirugía menor, citología y nebulizaciones. También ofrecemos servicios de odontología como obturaciones, extracciones, limpiezas dentales, prótesis total fija y removible, endodoncia, selladores de fosetas y fisuras y rayos X. Estamos ubicados en Colonia Ideal, Segunda Calle, 15 y 16 Avenida. Clínica Médica y Odontológica Shalom. En el CATEX creemos que nunca es tarde para estudiar. Por eso, en el Instituto Hondureño de Educación Radial, IER, hay oportunidad para los que quieren y anhelan llegar a ser alguien. Don Irene, un obrero de maquila con 53 años de edad, encontró en su trabajo no solo una oportunidad para ganarse la vida, sino también un camino para prepararse académicamente. Ahora yo puedo escribir mi nombre y leer todo lo que veo. Y eso para mí es una bendición. Porque nunca es tarde para estudiar. Un mensaje de Elásticos Centroamericanos y Textiles, el CATEX. Pertenezco, Señor. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos. Vestido en majestad. Sube, sube, sube nuestra alabanza. Por ti todo lo puedo. Qué bueno es el Señor. Somos cristianos. La gente más especial del mundo, el ministerio más bendecido que nosotros hemos visitado, La Cosecha. Dios les bendiga y los exhorto a continuar creyendo que lo mejor de Dios está por delante. Creo que en los años venideros ustedes van a experimentar un crecimiento maravilloso, porque la pasión, el amor, el fuego que hay en este ministerio es realmente sorprendente. Ustedes son verdaderamente punta de lanza en el avivamiento postrero de esta generación. Deja
podrás ser, eres tú, soy yo. Hagamos juntos la diferencia. Deja, deja, deja tu huella. Continuamos, estimados amigos, con don Arturo López Malumbres, y hablaba usted de esta ciudad en Guatemala, de este lugar donde había un caos tremendo, donde había una pobreza bárbara. Así y cómo esta gente, don Arturo, llega gente ahora a investigar qué fue lo que sucedió. Sí. Exactamente. Usted, que es de Guatemala, que es originario del lugar, sabe por dónde empezó a alinearse esta comunidad, porque bueno, vale la pena conocerlo. Yo creo que algo que es tiempo, que tenemos que hablarlo sin tapujos, sin tabúes, sin miedo, sin andar con, es el aspecto espiritual. Así es. Yo recuerdo hace años, yo iba a hablar a empresas y me decían, mire, pero por favor, no vaya a tocar nada de religión. Porque en nuestra cultura nos confundieron la religión con lo espiritual. Sí. Porque la verdad somos una de las razas más religiosas, los latino, hispano, iberoamericanos, más religiosas pero menos espirituales, desgraciadamente. Entonces, el meollo del asunto ahí está. Nos hemos olvidado de los principios que le dan vida a los seres humanos. Los principios que le dan vida a los profesionales, al padre, a la madre, al agricultor, al gobernante, a todos. Pues nos hemos olvidado los principios que iban a mover nuestras acciones para que nuestras acciones fueran las acertadas, las correctas, para errar lo menos posible y entonces ir avanzando por la ruta que nos iba a llevar a tener una calidad de vida digna y en consecuencia una sociedad digna. Ese es el secreto de esos países, de Finlandia, de Dinamarca. Acabo de leer porque ahora todos los estudios raros que hacen los organismos internacionales, ahora han hecho un estudio para medir cuál es el país con la gente más feliz y resultó que es Dinamarca. Y entonces cuando dicen los daneses son la gente más feliz del planeta. Así. Y entonces empiezan a dar los índices. Y entonces en Centroamérica es Costa Rica. Porque clasifican en todos los continentes. Con nosotros es Costa Rica con el nivel más alto. Y entonces cuando uno empieza a ver los parámetros que ellos tomaron para hacer esas encuestas y todo, uno dice, ahí está. Primero la familia. Si hay una familia estable, si hay una familia donde se está haciendo el trabajo como hay que hacerlo, esa familia le va a proveer a la nación gobernantes, profesionales, deportistas, todo equilibrados. Y entonces el segundo es la seguridad. Claro, una nación donde todos se mueven bajo principios, que hacen las cosas, que claro, no son santos, pero la incidencia de lo humano es tan baja, tan mínima. Y entonces ese es el punto. Entonces mientras no vayamos a donde hay que ir, por ejemplo, mire, a mí no me agrada nada cuando en mi país escucho el presidente que tomó posesión con la mano dura y vamos a combatir aquí y vamos allá. ¿De qué nos sirve? ¿Cómo es que vamos a agarrar a jóvenes a cortarles la vida sin haberles dado una oportunidad cuando la fábrica que produjo ese mal producto que se llama familia o matrimonio sigue produciendo otros? Entonces le matamos a este que es su hermano o es su primo del alma, entonces este va a venir peor. Claro. Entonces ese es el punto. Y mientras no volvamos al único a la fuente de todo, que es la base de todas las sociedades, ¿ya? Que a esa base la tiene que ayudar la educación, la tiene que ayudar el gobierno, la tiene para fortalecer su trabajo, y entonces ese es el punto. Mientras no lo entendamos, yo estaba viendo precisamente anoche, un video de Israel, de un alto académico judío norteamericano, fue educado en Estados Unidos, profesional de Harvard, galardonado como el mejor psicólogo en el área motivacional en Estados Unidos, jugador de splash, ese deporte, compitiendo a todo, pero él decidió regresar a su país. Y entonces decían, ¿qué vas a hacer en Israel en medio del boom boom y toda la...? No, en Israel se vive en paz.
En Israel hay paz, en Israel. Y entonces él regresa a Israel con su hijo, dice, quiero que mis hijos crezcan en Israel. Y entonces, ese es su documental, él empieza a probar y así se titula, ¿por qué regresé a Israel? Y cuando se adentra y todo, ¿qué lo llevó? El concepto de la familia que se tiene en esa nación. Ahí está todo. Cómo son instruidos los niños, qué reciben, qué principios, qué ven, qué oyen. Exactamente, nosotros tenemos pobres hombres ahora que son hombres, que andan en cosas malas. Y como no, si lo que escucharon es para nada servir, sos un inútil, quita de aquí, anda para allá, si yo no sé ni por qué te traje a este mundo. Ahora anda, eso que le fue inyectado aquí, ahora anda, oiga, entonces, pero tenemos que creer que aún ese ser humano, ese hombre que fue víctima de la responsabilidad acá, él tiene esperanza. Y que sí hay esperanza para él. Y que aquel padre que no pudo tener allá, lo puede encontrar, tenga la edad que tenga. Y que aquel hogar de familia que no pudo, él lo va a encontrar en algún ambiente. Entonces, eso es lo que tenemos que, y eso no es religión. Eso no es religión. Esos son los principios que Dios dejó, esa es la realidad. Entonces, da tristeza ver, es bueno y no soy crítico de eso, organismos internacionales que pelean y se van a la calle defendiendo la extinción de las especies de la tierra, y qué bueno. Salen a la calle a pelear por la ballena blanca, por el tigre de Bengala, por el águila real. Qué bueno que lo hagan, porque son especies en peligro de extinción. A pelear por nuestros manglares, nuestros ríos, y la policía les dan esas manifestaciones y ellos, qué bueno. Pero no hay ningún organismo internacional que salga a la calle a pelear y a reclamar por una especie que está en peligro de extinción, que se llama familia. Cierto. No hay nada. Nadie habla de esto. Para nada. Y ahí está el meollo de todo. Es todo. Y mientras no lo entendamos, como dije, esta fabriquita que sigue produciendo 2, 3 hijos y sigue. Y ahora estos que fueron humanos van a formar lo de ellos. ¿Y cuándo va a parar esto? Exactamente. No puede parar. Entonces tenemos que hacer, por eso estamos en la crisis que estamos. Claro. Ahí comienza. Hablamos de los sinvergüenzas y que no sé qué, y los de corbata blanca y de cuello blanco, llamémoslos como los llamemos. Son el resultado de ese trabajo que no se pudo hacer acá. Lamentable, sí. Entonces, hagamos algo acá y algo acá para rescatar lo que podamos de acá y cambiar la instancia de acá para que la nueva generación no solo cambie todas estas instancias, sino que construya eso hizo Corea del Sur, eso hizo Singapur, Finlandia. Bueno, si esos países hace 40 o 50 años se desvió la generación que les antecedieron, empezaron a hacer malas cosas y cayeron en crisis. Finlandia hace 30 o 40 años era el país más pobre del norte de Europa. Imagínate. Hoy es el más rico. ¿Qué pasó? Entendieron esto. Y volvieron a sus raíces. Exactamente. ¿De dónde nos desviamos? Aquí empezamos a olvidarnos de esto. Exactamente. ¿Dónde ha venido la crisis y la decadencia de los imperios? El imperio romano, en la decadencia espiritual. Claro. Se olvidaron de los principios que los llevó a ser un imperio, empezaron a romperlos y cayeron. Están en la historia. Los griegos hasta el día de hoy. La Grecia que hasta el día de hoy que nos influenció en las leyes, en la literatura, todo. Ahora ahí están en crisis. ¿Por qué? Se olvidaron de esos principios. Los hicieron a un lado. Y eso no es religión. Eso es lo que Dios dejó establecido. Eso está en la Biblia. Y en tantos buenos libros que Dios ha inspirado a otros hombres para que entonces no hay pierde. Entonces uno dice, ay, mira los problemas que tengo con mi matrimonio. Yo le puedo decir de una veintena de libros que los va a leer y le va a decir ahí dónde corregir, qué empezar a hacer, y algún día su crisis matrimonial la va a controlar, pues. Claro. Y si no es que se termina, se minimiza. Tiene crisis financiera, le puedo hablar de libros de la Biblia o libros serios. Bueno, empiece a cumplir esos principios y va a salir de su crisis financiera algún día. Claro. Pero no creemos en eso. Los latinos pareciera ser que de alguna forma nos hicieron creer que hay fórmulas mágicas. Algo va. Sí. No. Y cuando uno empieza a leer y se empieza a entrar en esto, empieza a desarrollar creatividad y wow, ahora voy a exactamente ideas creativas. Ya sé por dónde ir.
y yo voy a hacer esto también. Y Claro. entonces esta instancia de crisis empieza a ser controlada, a tomar otra forma, y llega un momento en que ya no hay, pues, y ese es el punto. Entonces, mientras no trabajemos en eso, con programas como este que usted tiene, pues esto es lo que hay que hacer. Así es. Esto. Y con uno que nos esté escuchando ahorita que diga, es cierto, ya valió la pena el programa y Claro. todos los programas de este año. Así es, Ese es el totalmente punto. de acuerdo, don Arturo. Usted me decía entre cámaras hace unos segundos que mucha de la gente que está en situaciones delictivas de cualquier índole, ¿verdad? Llámese como se llame, no es que quieren estar ahí ni quieren estar así, quieren salir de esa situación. ¿Quién quiere vivir una vida espantosa Si el mal que es- no duerme, no el come, mal ni es malo. tranquilo? Entonces ellos anhelan salir de esa situación, don Arturo, pero la misma situación en la que están enredados, la atmósfera en la que se han ¿verdad? desarrollado, no les están como que les está costando mucho, pero lo bueno de todo es que hay esperanza. Hay esperanza, si la gente quiere cambiar lo puede hacer, o sea, no es cuestión de que me quede así de por vida y así voy a morir. Si se puede, ¿verdad? Salir adelante, si se puede lograr cosas extraordinarias en la vida. Y quizá usted ahorita que nos hablaba, y hablábamos en un principio también de Albert Einstein, todos conocemos la historia de este gran hombre, ¿verdad? Que en su momento le dijeron que era como que era demente, que era enfermo, que era sordo, de todo. Lo minimizaron, trataron de abajarlo, y un gran hombre que quedó en la historia. Y dentro de sus escritos, él habla que la mayor bendición que le puede suceder a un país y a una persona, oiga bien, es la crisis, porque Sí. la crisis trae progresos. A veces la gente dice, no sé a qué horas, pero como era una emergencia, como era una urgencia, no sé cómo, Dios me puso esa idea y lo logré hacer. Y lo hice en un momento de angustia, de crisis. ¿Y qué podemos decirle a la gente, don Arturo? Usted hablaba ahorita de la gente que puede salir adelante. Estos países que lo han hecho, Honduras lo puede hacer. Honduras no es la excepción. Honduras es un país bendecido, con recursos naturales, con gente linda. Hay mucho que hacer en Honduras, o sea, no hay tiempo que perder. ¿Cómo decirle a la gente, don Arturo, que ya no perdamos tiempo, sino que nos alineemos, cada quien en su área, cada quien en su familia, en su iglesia, en su empresa, en su colonia, haciendo lo suyo, animando, diciendo lo vamos a hacer mejor si lo hacemos así, y ayudando a las comunidades que necesitan realmente ayuda? Hay pasos para esto. Ajá. Y quizá el primero y más importante es asumir nuestra responsabilidad, Sí. cada uno. Así ¿ya? es. Uno de los problemas nuestros es que nos movimos en lo que la psicología llama una corriente filosófica del determinismo. El determinismo es esa corriente filosófica que me permite echarle la culpa a cualquier ambiente externo de mi situación. Sí. Entonces, mientras sigamos en eso, echándole la culpa a todo el mundo de la crisis, cuando yo soy parte de, pues esto no va a cambiar. Entonces, el primer paso para salir de esto y empezar por la ruta correcta para empezar a disfrutar y llegar a saborear ese éxito en la línea que lo puedo hacer, Así es asumir mi responsabilidad. Es cierto. Yo no he querido estudiar, no quise hacer esto, no, porque nadie puede obligar a otro ser humano a hacer lo que él no quiere hacer. Así como nadie puede evitar que yo haga lo que ya decidí hacer. Claro. Digamos, yo he conocido personas que tenían 30, 40 años de problemas con el cigarro y tomaron conciencia un día y dijeron, y aún sin ser cristianos ni nada, dijeron, Ajá. esto hasta aquí. Ese es el punto. Asumió su responsabilidad. Esto me está trayendo esto, mi familia, no. Eso. Otros que no habían estudiado. Es cierto, me he pasado toda mi vida quejándome, echándole la culpa a mi padre, a mi madre, Al infeliz, he sido un don nadie, pero se acabó. Yo voy a empezar, oiga, se fue a la escuela nocturna. Hay miles de historias escritas de hombres y mujeres que estaban hundidos, y sumémosle a esto muchos hasta con defectos o desventajas físicas, Sí. sin brazos, sin una pierna, y eso tampoco los detuvo a ir en busca de su nuevo destino. Entonces tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Una vez uno asume su responsabilidad, el panorama se aclara. Bueno, y ahora, entonces defina objetivos. Claro. Defina hacia dónde quiere ir ahora. Y una cosa es cierta, mi vida no la voy a cambiar de un día para otro, pero sí el rumbo. Así es. Así de sencillo. Mi vida no la voy a cambiar de un día para otro. A mí me llevó años y me sigue llevando. Claro. Pero desde el momento que decidí cambiar de rumbo, y eso sí lo puedo hacer ya. Así Es es. cierto, se acabó esto. Y en ese momento, mi vida ya tomó otro. Entonces, no podemos cambiar nuestra vida de un día para otro, pero sí el rumbo.
Y cuando el rumbo está cambiando, entonces uno empieza, viene a la creatividad. Si yo no soy tonto, Claro. si yo puedo, si yo tengo cualidades, y empiezo entonces a definir mis objetivos. La persona y el ser humano que tiene objetivos trazados, sueños, anhelos, va a tener algo por lo cual luchar. Así es. Va a tener algo que le va a inspirar en las mañanas a levantarse y decir, no tengo que hacerlo. Como la Y zanahoria. quizá le lleve tiempo y quizá le lleve años, pero de que llega, Lo va a lograr. lo va a lograr. Entonces, Porque sí. en medio de eso, y eso ya nos permite entonces definir los pasos que vamos a seguir. Es a lo que se le llama metas. La mayoría de latinos no sabemos ni qué es eso. O escuchamos, pero somos unas culturas en las que la mayoría va sin metas trazadas, porque no escribimos. Yo decía el otro día a alguien, decía, hagamos una dinámica, agarre una hoja y quiero que ponga 25 cosas que a usted le gustaría hacer antes de morir. Y muchos se quedaron, nunca había pensado. No, dice, no había pensado usted en que usted se va a morir y se va a ir de esta tierra. Y entonces, ¿qué? Escríbalas. Y muchos empezaron a escribir cosas bien interesantes. ¿Eso le gustaría hacer antes de...? Sí. Bueno, entonces, empiece. Esas personas que se atrevieron a escribir, lo que muchos no saben es que la ciencia ha probado muchas cosas. Y el escribir tiene sus misterios espirituales, sus ventajas. El escribir no solo queda plasmadito para siempre, porque por eso tenemos escritos que tienen miles de años y ahí están. Se inmortalizó toda la historia. Sino que lo que se escribe acá, como lo vi, dice que de alguna manera queda grabado en algunos de los pliegues de la mente también. Y dice, si usted ya lo escribió, prepárese, que es muy probable que lo alcance. Excelente. Ya. Y entonces son prácticas, consejos, técnicas, o como querramos, ayudas, que en nuestra cultura no creemos en ella. Yo tengo años de hacerlo, desde que yo empecé a escribir metas, sueños, anhelos. Curiosamente yo puse en uno de mis, crear algo que nadie haya hecho. Pues como Einstein puedes inventar algo. Claro, por supuesto, Claro. podemos. Entonces cualquiera se puede reír y decir, ¿cómo voy a ponerlo ahí? Bueno, no lo crea, yo quiero creerlo, porque Así eso me va a hacer irme portando bien, cuidarme, andar viendo qué leo y todo. Y bueno, yo a esa parte le puedo hacer así, mire. Yo ya diseñé algo que no existía, Excelente. que ya ahora va a llegar hasta lugares, a una compañía internacional ¿De que se veras? interesó en el proyecto. Y dicen, no, nos interesa, lo tomamos. Dijeron, nadie nos había traído algo así. Es que yo quería hacer eso. Qué De que bien. nadie hubiera llegado con algo así, y ahí estoy, pues, pero eso lo pensé hace años atrás. Qué belleza. Y en medio de aquello, así es, cambiar la vida, salir de donde está, para dejarle a sus hijos. ¿Por qué se va a morir como ya le dijeron que se va a morir, o usted espera morir? Aquí yo sé cómo voy a morir. ¿Por qué? Si puede cambiar el curso. Así es. Y no llevarse a otros por la misma línea, sino de poder decir, miren, yo no voy a lograr muchas cosas, ni a estas alturas tal vez, pero ustedes no tienen por qué pasar por esto. Así Vengan es. por aquí, los voy a guiar por... Eso, creo que cuando uno y otro tomemos de conciencia de eso, le estaremos dejando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, pues un mundo mejor. Así es, y Con quizá, menos crisis. don Arturo, que nuestros hijos comiencen donde nosotros terminamos, pero que cuando digo terminemos al final de nuestros años, ¿verdad? Bien vividos, ¿verdad? Realmente que vale la pena. Yo creo que esta ha sido una reflexión preciosa. Yo le agradezco sinceramente su tiempo. Sé que es un hombre muy ocupado, pero le agradezco porque usted sabe que está compartiendo con miles y miles de compatriotas, de hondureños, extranjeros y todos los que viven en nuestro país, y ahora pues nos están viendo fuera de nuestras fronteras patrias. Yo creo que vale la pena, precisamente por eso nació este programa Deja tu Huella, porque queremos dejar una huella en cada persona que vea este programa. Este es un tema amplísimo, hay mucho más de qué hablar y estoy segura que más adelante vamos a continuar, ¿verdad?, con otro tema y que quizá podamos coincidir con su apretada agenda, don Arturo, porque sé que tiene una apretada agenda, sé que mañana ya va fuera del país, pero le agradecemos muchísimo este tiempo y quizá ya para cerrar una reflexión para nuestros televidentes de Deja tu Huella. Que cambiemos todo aquello que podamos cambiar y que sea necesario, sí se puede. Así es. Puede cambiar el curso de nuestro destino y que busquemos los principios, esos principios del reino, esos principios espirituales
que siempre han estado ahí, que otros llaman los principios de la vida, porque no hay otra manera para poder construir el futuro que todos tenemos derecho a construir, ¿verdad? Y gracias a usted por este programa y la felicito. Ha sido un placer para mí estar con usted. Muchísimas gracias, don Arturo, y a todos ustedes, estimados televidentes. Vamos a una pausa comercial y continuamos con esta sección Estamos a Tiempo. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Tú haces, ellos hacen, ellos ríen, todos ríen. Tú comes, él come, ellos comen, él vuelve a comer. Tu hogar funciona. Mave, cuando tu hogar funciona, todo funciona. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100,000 empleos directos y 500,000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. Clínica Médica y Odontológica Chalom, un trato humano y sensible a su dolor. Le atiende en las áreas de medicina general con los siguientes servicios: consulta médica para niños y adultos, prueba y control de embarazo, control de niño sano, cirugía menor, citología y nebulizaciones. También ofrecemos servicios de odontología como obturaciones, extracciones, limpiezas dentales, prótesis total fija y removible, endodoncia, selladores de fosetas y fisuras y rayos X. Estamos ubicados en Colonia Ideal, Segunda Calle, 15 y 16 Avenida. Clínica Médica y Odontológica Shalom. En el CATEX creemos que nunca es tarde para estudiar. Por eso, en el Instituto Hondureño de Educación Radial, IER, hay oportunidad para los que quieren y anhelan llegar a ser alguien. Don Irene, un obrero de maquila con 53 años de edad, encontró en su trabajo no solo una oportunidad para ganarse la vida, sino también un camino para prepararse académicamente. Ahora yo puedo escribir mi nombre y leer todo lo que veo. Y eso para mí es una bendición. Porque nunca es tarde para estudiar. Un mensaje de Elásticos Centroamericanos y Textiles, el CATEX. Deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Estimados amigos, y estamos ya en la parte final de esta edición de su programa Deja tu Huella. Con esta sección estamos a tiempo, luego de haber escuchado al conferencista internacional, al doctor Arturo López Malumbres. Sinceramente estoy segura que usted está muy motivado, motivada, porque realmente tenemos tantas cosas que cambiar, tantas cosas nuevas que inventar, que hacer. Y en esta noche quiero terminar o cerrar este programa contándoles que para poder seguir adelante, para poder estar activos, para poder estar despiertos en este mundo, les invito a meter un tiburón en su tanque. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Esta es una historia que a mí me impactó muchísimo. Dicen que a los japoneses les encanta el pescado fresco. Y fíjense que mandaban en los restaurantes a la gente, cuando le daban el pescado, veían que el pescado no era fresco, porque en las costas cercanas a Japón peces, no había suficiente cultivo de peces, y entonces tenían que mandar a traer los pescados bien lejos, los barcos pesqueros. Cuando llegaban estos barcos pesqueros y llevaban los peces
A la gente no le gustaba el sabor, decían que ese pescado no era fresco, que la carne no se sentía fresca, y entonces dejaban el pescado. Y los dueños de restaurantes, imagínense ustedes, empezaron a ver qué es lo que sucedía y mandaban en esos barcos pesqueros unos grandes tanques con hielo, ¿verdad?, para que los peces vinieran congelados. Aún así, la gente comía, probaba el pescado y decía, ese pescado no me gusta. Aún así, no se siente fresco ese pez. Y entonces dijeron, ¿y entonces qué vamos a hacer? Llevaban los grandes tanques y traían los peces vivos. Los traían en tanques con agua también, ¿verdad?, de mar, pero los peces venían vivos, pero le cuento, venían aburridos. Venían tan aburridos que hasta la carne de ellos era insípida. Vea usted qué interesante. Y entonces los dueños del restaurante dijeron, caramba, ¿qué vamos a hacer? Los pescados vienen vivos, pero aún así la carne no se siente fresca, como le gusta a la gente. Y entonces decidieron, miren ustedes la creatividad, alguien inventó que venían los peces vivos pero aburridos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para que estos peces no vengan aburridos? Inventaron meterle un tiburón en el tanque a los pescaditos. Por supuesto, se comían varios pececitos, pero la mayoría venían vivos, pero bien vivos. Entonces la carne se sentía fresca. Y la gente decía, wow, qué rico, ahora sí, estamos satisfechos. La gente, los restauranteros japoneses quedaron encantados porque descubrieron que tenían que meterle un tiburón al tanque para que esos pescaditos vinieran bien despiertos, huyéndole al tiburón y lograran llegar vivos a tierra firme. Vean ustedes, en la vida nosotros, los seres humanos, muchas veces, estimados amigos, también necesitamos invitar un tiburón a nuestro tanque. ¿Y quién es ese tiburón? Usted dirá, ¿qué ejemplo ese? El tiburón son los desafíos, son los retos que necesitamos nosotros tener día a día. Usted tiene, como lo dijo el doctor Arturo López Malumbres, ¿ya escribió usted sus metas, sus propósitos en la vida? ¿Cuáles son sus sueños, sus anhelos? Es bueno que los tenga, porque eso es lo que a usted lo va a despertar cada día y va a luchar por lograr y conquistar ese sueño, esa meta para cumplirla. Usted va a tener que invitar un tiburón a su tanque, porque sabe que si no invita un tiburón a su vida, a su tanque, usted puede entrar en aburrimiento y se puede acomodar y entonces no va a poder salir adelante porque se conforma. Uno dice, estoy bien, tengo un buen trabajo, tengo mi familia, suficiente, estoy muy bien, pero en realidad hay muchas cosas más que podemos hacer, hay muchas cosas más que nadie ha inventado. Usted tiene creatividad, los hondureños, yo siempre lo he dicho, me siento orgullosa de haber nacido en esta bella nación. Me duele cuando la gente dice, me da pena decir que soy hondureño. Eso duele, más bien da pena. Debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra tan linda, tan bella, tan llena de oportunidades. Vea de ahora en adelante usted, estimado televidente, no los problemas como tal, más bien véalos como oportunidades, como áreas de mejora. Haga como ese ancianito que llevaron una vez al asilo de ancianos y cuando llegó el joven que lo llevaba en su silla de ruedas a su habitación, le dijo, es bien feo su dormitorio, no tiene ni cortinas, tiene papel en vez de cortinas, es un dormitorio bien feo. Le dijo el encargado que llevaba al anciano al asilo, oiga bien, ¿y sabe qué le dijo el anciano? No importa, yo ya decidí que a mí me va a gustar, yo ya decidí que ese lugar es bello. Vea, usted tiene que decidir cómo mira la vida, cómo elige vivir usted, porque nadie va a elegir por usted. Usted tiene que elegir sus actitudes ante la vida. Así es de que en esta noche, estimados televidentes, yo estoy segura que ustedes han disfrutado de un programa precioso. Estoy convencida que de ahora en adelante usted va a escribir esas metas, va a definir sus metas, sus sueños, sus anhelos, y eso realmente le va a hacer vivir motivado, ¿verdad? Entusiasmado cada día, agradecido, porque cada vez que usted abre sus ojos es un regalo de Dios, es una oportunidad para hacer las cosas bien. Así es de que solo me resta recordarles que les esperamos todos los lunes de 7 a 8 de la noche y los sábados en repetición de 8 a 9 en este mismo canal y a esta misma hora. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías. Sigue,
que nada te detenga. Honduras te necesita, vamos, deja tu huella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita. Catrachos, juntos lo lograremos, juntos avanzaremos por nuestra Honduras bella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella.